vamos a conversar es la parte semiológica, la evaluación semiológica, pero obviamente tenemos que recordar la anatomía de los pares craneales, así que va a ser un mix esto de anatomía y semiología. Recordar que la mayoría de los pares craneales se originan en el tronco encefálico, excepto el primero y el segundo. Y cuando uno ve el tronco encefálico, ve emerger una serie de ramitas que son los nervios craneales, pero recuerden que esos son los orígenes aparentes. El origen real de los pares craneales está adentro del tronco encefálico y lo estamos viendo en la imagen de la derecha, en donde vean ustedes cómo la mayoría de los núcleos, recordemos que en azul son nervios sensitivos, en rojo motor, recuerdan ustedes que son los colores oficiales mundiales en la anatomía, en la neuroanatomía, están dispuestos hacia la parte de atrás del tronco encefálico. ¿Por qué hacia la parte de atrás? Pues porque hacia la parte de adelante están todas las fibras que suben y bajan hacia arriba, hacia el cerebro, hacia abajo, a la médula. Ok, dicho esto, empecemos con el primero, ¿no? El primer nervio craneal y la olfacción. La olfacción o el olfato, como ustedes quieran decirlo, es el sentido con el cual se perciben los olores a través de la nariz o con la nariz. Y es una función filogenéticamente muy antigua. Están desde los animales, los mamíferos más antiguos. Y en los mamíferos inferiores tiene una función muy, pero muy importante. Bueno, no solo en los mamíferos, digamos, inferiores, antiguos, ¿no? Ahorita nuestro perro, nuestro gato es la función más importante probablemente en ellos. Y tienen y cuentan, por lo tanto, con una corteza olfatoria bastante importante. En primates y en el hombre, la corteza olfatoria, la corteza primaria olfatoria, se reduce a una porción muy chiquita, que es el uncus del hipocampo y el giro anterior del hipocampo, o sea, el lóbulo temporal. Ahora, existe una conexión entre el sistema olfatorio, la corteza, el hipotálamo, el sistema límbico, el sistema autonómico, y también es muy importante para las funciones viscerales. Ok, vamos con la siguiente. Ahí recordemos hacia abajo la pituitaria amarilla. La pituitaria amarilla es, digamos, la mucosa dentro de la fosa nasal hacia arriba. Ahí están los receptores de la olfacción. Y los receptores se conectan pues con un nervio, que en realidad son varios nerviecitos que atraviesan, si ustedes recuerdan, la lámina cribosa del etmoides, este hueso que está lleno de huequitos, para que por ahí entre al interior del cráneo el nervio olfatorio y hace conexión con una segunda neurona que está en el bulbo olfatorio, que ya lo estamos viendo ahí. El bulbo olfatorio prolonga hacia adentro a través de la cinta olfatoria y de ahí se extiende a través de las llamadas estrías olfatorias hacia la corteza olfatoria, que en realidad se llama la corteza entorrinal, que está ahí, ustedes están viendo, en el lóbulo temporal, en el giro anterior y en el hipocampo. Pero esta corteza tiene una representación numérica, si recordamos esa clasificación de Brodmann, recuerdan ustedes, el área 27 y 28 corresponde al área de la olfacción. Bueno, pero ¿cómo evaluamos la olfacción? En primer lugar, tenemos que garantizar que las fosas nasales del paciente estén permeables, es decir, que no esté constipado, que no esté congestionado, que no haya una severa desviación del tabique nasal en donde por una fosa nasal casi no pase aire y por la otra sí, ¿no? Entonces tenemos que ver que esté permeable, le hacemos tomar aire y botar aire por la nariz y ponemos la mano, digamos, para que nos caiga ese aire que está botando y así garantizamos que está permeable. Y una vez que hemos garantizado eso, para esto hemos conseguido algunos objetos que tengan olor, lo más práctico que sacamos de la misma cabecera del paciente de su velador es un jabón, es una pasta dentrífica, es una fruta, puede ser una manzana, puede ser una naranja y algunas cosas más que podamos nosotros llevar, un poquito de canela, en fin. Obviamente el paciente no debe saber lo que le vamos a presentar. Y le pedimos que cierre los ojos. Que cierre los ojos,
le tapamos una de las fosas nasales y le presentamos el objeto a la otra fosa nasal y le pedimos que huela. Y acá hay dos preguntas fundamentales. La primera nos tiene que decir si huele algo o no. Si la respuesta es sí, ahí le tenemos que preguntar qué es lo que huele, que nos lo identifique. Obviamente tendremos que presentar cosas que sabemos que este paciente ha olido alguna vez en su vida. ¿Quién no ha olido? Tengas 18 años o 80 años, un jabón, una pasta dentrífica, canela, etc. Entonces, si nos responde que huele, nos está diciendo esa respuesta sí que hay una integridad de las vías olfatorias, que recibe el olor en los receptores, que ingresa por el nervio y que se va por el bulbo. O sea, sí está pasando la información. La segunda pregunta, si reconoce, nos está diciendo que su corteza está intacta, porque lo que está haciendo es apelar a la memoria olfatoria, es decir, yo solo podré reconocer algo que alguna vez conocí, y cuando alguna vez conocí un jabón, lo podré reconocer el resto de las veces. Por eso es que es importante poner olores que la gente sepa. No le pondré, pues, no sé, el jazmín de la India, donde nunca se habrá olido el jazmín de la India. Estoy inventando un olor, entonces el paciente pobre nos dirá si huele algo, pero no tengo la menor idea qué es. No es que su corteza esté fallando, su corteza entorrinal, sino que nunca lo ha olido. Ok, entonces esa es la importancia de esta técnica en donde las dos preguntas son fundamentales: integridad de vía e integridad de la corteza. ¿Cómo se puede perturbar la olfacción? Con estas categorías: anosmia, cuando se perdió la olfacción; hiposmia, cuando disminuye la olfacción; parosmia, cuando distorsiona el olfato. Le presento canela y me dice que es café, le presento una fruta y me dice que es un jabón. Cacosmia, cuando lo percibe como olores desagradables. Presbiosmia, cuando esta disminución de la olfacción, pero propio de la edad. La gente muy mayor, 70, 80, 90 años, puede perder la olfacción, puede perder la audición, puede perder la visión por envejecimiento. Entonces, hay que más o menos saber diferenciar. Y básicamente esas son las anomalías, pero también tenemos la percepción de algo que no es real. Es decir, el paciente nos dice, estoy oliendo tal cosa, y nosotros sabemos que no existe eso en el ambiente. Acá hay dos posibilidades: que tenga una alucinación o que tenga una alucinosis. Si tiene una alucinación, esa palabra usualmente corresponde al ámbito de la psiquiatría, ¿no? Es una alucinación olfativa, probablemente por una psicosis, una esquizofrenia, etc. Si es una alucinación, digamos, neurológica, porque tiene algo que está, digamos, un tumor en el lóbulo temporal, se prefiere usar el término alucinosis. Es más neurológico ese tema. ¿Cuándo uno puede perder la olfacción o comprometerse seriamente? Por ejemplo, cuando uno está muy resfriado. Cuando uno está muy resfriado no huele nada. Cuando ha habido un trauma facial. Cuando hay una enfermedad crónica nasal, sinusal, una desviación, una sinusitis crónica. A veces de causa idiopática, uno nunca sabe por qué uno ha perdido la olfacción, pero ya sabemos que la vejez sí nos la puede hacer perder. Un síndrome que es el síndrome de Foster-Kennedy, que se los voy a mostrar en la próxima diapositiva. Hay hiposmia en ciertas enfermedades neurodegenerativas. En el Parkinson es muy frecuente, incluso como un síntoma muy precoz, y en el Alzheimer también. Solo que los pacientes con Alzheimer a veces ya no están en capacidad de comunicarnos que ya no huelen la cosa, porque está perdiendo la función cognitiva, ¿no? Pero todos recordarán 4 o 5 años atrás que en el COVID era un síntoma también bastante frecuente. El uso de sustancias que entran por la nariz, como la cocaína, o ciertas toxinas, digamos, ocupacionales por algún trabajo específico, me pueden dañar los receptores. Deficiencias vitamínicas como B12 o la B6 también me pueden dar hiposmia, y traumatismos cráneoencefálicos también. Este es el síndrome de Foster-Kennedy. El síndrome de Foster-Kennedy se describió cuando hay una tumoración en el lóbulo frontal unilateral, usualmente, en donde me provocará una anosmia,
me provocará una atrofia óptica porque está comprometiendo, fíjense el tamaño, por ejemplo, de ese meningioma, que es un tumor benigno, y un edema de papila contralateral, o sea, en el otro ojo, porque el primero ya se atrofió, que traduce una hipertensión endocraniana. Pero acá, digamos, este síndrome descrito hace mucho tiempo, lo que hay que resaltar es la pérdida de la olfacción, porque de eso estamos hablando el día de hoy. Vamos con el segundo par craneal. El segundo par craneal es el nervio óptico o segundo. Pero cuando uno evalúa el nervio óptico, hay cuatro componentes que hay que examinar. La agudeza visual, o sea, qué tan bien, qué tan nítido ve una persona. Los campos visuales, que usualmente es la visión periférica. La visión de colores y el fondo de ojo. La primera parte, la agudeza visual. Como todo, y siempre les hemos dicho, somos dos mitades, tenemos que evaluarnos siempre lado derecho, lado izquierdo. Lo mismo se aplica al ojo. Entonces tapamos un ojo y podemos sentarlo frente a esta famosa cartilla que usan los oftalmólogos que están en la pared, aunque ya casi no usan cartilla, todo es computarizado ahora. O podemos usar estas cartillas manuales que la tenemos a veces ahí en el escritorio, a ponérselo a X distancia, 1 metro, 2 metros, 3 metros, lo que sea que estemos usando, y le pediremos que nos diga las letras que hay. Vamos a suponer que la persona en la fotito de arriba no es capaz de distinguir. Pasamos a un segundo paso, que es ponernos a una distancia de más o menos 1,5 metros, siempre con un ojo tapado y el ojo que estamos evaluando. Le presentamos los dedos de la mano, le mostramos 2, le mostramos 3, 1, etcétera, y le pedimos que nos diga cuántos dedos ve. Si ve y nos dice efectivamente que hay 2, que hay 3, que hay 1, lo que sea, pasamos al otro ojo. Pero si no distingue los dedos que le estamos mostrando, es que su visión está comprometida. Pasamos a un tercer paso, que es decirle, presentarle mi mano frente a su ojo a la misma distancia de 1,5 metros, 2 metros, y mover la mano y preguntarle si ve que muevo la mano. Y obviamente tengo que moverla, no moverla y decirle, está moviéndose, no se está moviéndose, en fin, para ver si realmente responde correctamente. Si la ve, si distingue el movimiento de mi mano, lo anotaré en la historia, pero si no distingue ni siquiera el movimiento de mi mano, el bulto que se está moviendo delante de su ojo, es que su visión está severamente comprometida. Pero si yo quiero saber si aún le queda un resquicio de visión, le alumbro con una linterna para ver si ve luz o no ve luz. Si ve, apuntaré, y si no ve, estamos hablando de una ceguera de ese ojo completamente. Y luego pasamos al segundo ojo. Y todo eso lo tenemos que apuntar para que quien venga a leer esa historia mañana o en un mes o en un año diga, ok, este caballero, este paciente, con el ojo derecho solo distinguía cuentadedos a 2 metros, pero con el ojo izquierdo veía solo los bultos de la mano a 2 metros. O sea, había un compromiso bilateral, pero asimétrico. Queda claro, ¿no? Entonces, esta tablita me parece importante que la tengamos y que la recordemos, porque más o menos nos da una idea clínica de qué pasa cuando la pérdida de la visión es de un solo ojo o de los dos, de manera súbita y transitoria, o de manera aguda, irreversible o no reversible, o si es algo progresivo y crónico. Entonces ahí tenemos categorías clínicas, puede ser una amaurosis fugax, que es una especie de ataque isquémico transitorio, o es una migraña, o es un efecto compresivo, en fin, todo esto se va a ver en clínica cuando se hable de neuropatías ópticas. Pero el cuadro, la tablita esta, creo que vale la pena que lo revisemos. Esta es una resonancia en donde está, perdón, es que quiero ver cómo activo mi puntero, porque vuelvo a decir, este iPad no lo usé nunca, perdón. Uy, me salí, ¿no? Me salí. Ok. ¿Regresé? ¿Está la presentación? Todavía, doctor. Todavía. ¿Todavía? ¿Sí? No, Ya, no está la espera. presentación.
Sí, sí, ahorita, dame un instante. ¿Y ahora? Sí, ahora sí. Ok. A ver, esa es una resonancia en donde hacia adelante estamos viendo los ojitos y hacia adentro se prolonga el nervio óptico y estamos viendo una inflamación del nervio óptico porque lo vemos sobre todo el lado derecho es el del lado izquierdo de nuestra diapositiva. Es un nervio óptico engrosado, brillante y seguramente es un proceso inflamatorio. Entonces la resonancia nos ayuda muy bien a ver los nervios ópticos. Pero había el segundo componente del segundo par craneal, que es la evaluación de los campos visuales. Y acá lo que se evalúa no es la agudeza visual, sino los campos visuales. Entonces, yo me coloco frente al paciente, obviamente se tapa un ojo, y le digo que vea mi nariz y que no deje de ver mi nariz. Y con mi mano derecha, como en este caso está haciendo el médico, voy moviendo mi mano hacia arriba, hacia abajo, hacia sus campos visuales y voy presentándole un dedo, dos dedos, un dedo, tres dedos y que me vaya diciendo cuántos dedos ve, sin dejar de ver mi nariz, con su visión periférica. Ustedes experimenten y todos lo podemos hacer. Hacia el cuadrante superior, externo, cuadrante superior interno, cuadrante hacia adentro de la nariz y hacia afuera. Entonces, esto es lo que se llama la campimetría por confrontación. Y básicamente, ¿qué es lo que sucede? Estamos evaluando un componente bien importante. Fíjense ustedes, qué pena que no pueda usar un puntero, no tengo la menor idea cómo se usa, o sea, cómo aparezco acá, a ver. No, no tengo. Vean ustedes dos ojos con los nervios ópticos, pero el nervio óptico se forma por la confluencia de una retina temporal hacia afuera y una retina nasal que está hacia adentro, hacia la nariz. Las dos se meten y forman el nervio óptico hacia atrás, en un ojo y en otro ojo. El nervio óptico sigue proyectándose hacia adentro y llega al quiasma óptico. Y en el quiasma óptico solo se cruzan las fibras que venían de la retina nasal. Y la retina temporal se proyecta, no se cruza a través de lo que se llama el tracto óptico. Ya no se llama nervio óptico, se llama tracto óptico detrás del quiasma óptico. Llegan a los cuerpos geniculados y de ahí se proyectan a través de radiaciones ópticas hacia la corteza occipital. Entonces, si regresamos al ojo, la retina nasal me recibe información de mi campo temporal. Espero que me estén siguiendo porque sin gesticular y sin ver es difícil, pero yo sé que me están entendiendo. Mientras que mi campo nasal va e impregna la imagen hacia la retina temporal. Lo mismo pasa con el otro ojo. Y así analizo por la campimetría cada una de las porciones. Todo esto va a las áreas 17, 18 y 19 de la corteza occipital. Pero tengo yo varias posibilidades de alteración. Por ejemplo, en A, que me lesione el nervio óptico, que tenga una neuritis inflamatoria. ¿Qué pasa con mi visión? Primera columna de la derecha, el ojo derecho negro, ciego, no veo. Segunda posibilidad, lesión en B. Me estoy volando la parte de la retina, perdón, sí, el nervio óptico que corresponde a la retina temporal, que me recibe información del campo nasal, del ojo derecho. En B, tengo ceguera de mi campo nasal del ojo derecho. Lesión en C, recibo la retina temporal del ojo derecho que me recibe el campo nasal del ojo derecho, pero viene lo que se cruzó en el quiasma. La retina nasal del ojo izquierdo está en celeste, que recibe al campo temporal del ojo izquierdo. Está en celeste y se está yendo hacia la derecha y en C está la lesión. Puede ser que ahí esté la lesión, un infarto. ¿Qué sucede clínicamente? Que la persona no ve de sus lados izquierdos, del lado izquierdo del ojo izquierdo, o sea, el campo temporal, del lado izquierdo del ojo derecho, o sea, su campo nasal.
Pero también puede ser que yo tenga una lesión en D, muy frecuente. Solo el quiasma óptico se afecta. Y ahí lo que se perturba son las retinas nasales que justo se cruzan ahí, que me reciben los campos temporales de cada ojo. ¿Qué pasa en D? La persona pierde su visión externa, externa hacia afuera del ojo derecho, externa hacia afuera del ojo izquierdo. Entonces eso se llama una hemianopsia heterónima. Cada uno de esos tiene sus nombrecitos. El tercer componente es la visión de colores, que los oftalmólogos usan unos test como el test de Ishihara, en donde el paciente nos tiene que identificar, vean ustedes que no es tan fácil, pero se logra identificar los números que está en cada uno de esos círculos para ver si tiene una buena discriminación de colores. Y finalmente, el cuarto componente es el fondo de ojo, que solamente se puede evaluar con un oftalmoscopio, que obviamente todos los días lo hacen los oftalmólogos y nosotros eventualmente. En realidad no queremos robarle el campo a ellos. Si tenemos dudas, que hagan ellos el fondo de ojo. Pero en el fondo de ojo vamos a identificar la mácula, vamos a identificar las arterias, vamos a identificar el disco óptico, la papila, que es hacia arriba dice disco óptico, pero esto se llama la papila. Y cuando hay alteraciones, veremos un edema de papila. Voy a retroceder. Fíjense ustedes la papila en este fondo de ojo. Esta es la bolita de la derecha, muy nítida, porque ahí se están metiendo todas las retinas y se va hacia atrás, hacia el nervio, a formar el nervio. Pero cuando hay una hipertensión endocraneal, o sea, un tumor por dentro del cráneo, me va a empujar el nervio óptico tratando, digamos, de salirse. Estoy exagerando en los términos. Y esa nitidez del disco óptico de la papila se pierde y se denomina eso edema de papila y me está traduciendo una hipertensión endocraniana. Y cuando ya el nervio está totalmente lesionado de manera irreversible, aparece lo que se llama una atrofia de papila. Bueno, estas son patologías que el oftalmólogo lo va a decir mejor que nosotros. Vámonos a los oculomotores, tercero, cuarto, sexto. Ustedes recuerdan que los oculomotores son los músculos que mueven los globos oculares, músculos que son inervados por estos pares craneales. Tenemos recto superior, recto inferior, recto externo, recto interno, oblicuo mayor, oblicuo menor. Y esos pares craneales ahí tienen los orígenes reales y los orígenes aparentes, ¿no? Ahí se ve muy bien, vamos a seguir avanzando. ¿Cómo se examina la motilidad ocular? No es fácil, hay que hacerlo despacio, hay varias etapas. Primero hay que mirar al paciente que no mira hacia ningún lado en particular, sino su posición primaria de la mirada, ver si no hay una desviación de alguno de los ojos, y luego pedirle que mueva ojo por ojo primero. Para eso le tenemos que ocluir con la mano un ojo. Y el otro ojo, decirle que mueva hacia afuera, hacia adentro, hacia arriba, hacia abajo. Y lo mismo hacemos con el otro ojo. Luego viene la motilidad conjugada, es decir, ambos ojos. Y ustedes saben que los globos oculares se mueven sincronizadamente. Entonces, que mire hacia la derecha. Si mira hacia la derecha, ustedes ya saben que el ojo derecho se va hacia afuera, pero el ojo izquierdo se va hacia adentro, como si mirara su nariz. Lo mismo pasa hacia el otro lado, hacia arriba y hacia abajo. Después se evalúa la pupila, se mira que el párpado no haya caído. ¿Recuerdan las pacientes con miastenia en la foto? Bueno, que el párpado no haya caído. Y los reflejos, fotomotor, que de eso hablaremos más adelante. Hablemos solamente del tercer par craneal, también llamado motor ocular común. Inerva 4 de los 6 músculos extrínsecos del ojo: el recto interno, el recto inferior, el recto superior y el oblicuo menor. Pero además inerva al músculo elevador del párpado superior. Ustedes ahorita están viendo la pantalla, espero, y están con los ojos abiertos. El párpado lo tienen elevado. El párpado se eleva con la contracción de este músculo que lo inerva el tercer par. ¿Quién me cierra el ojo? Nadie. No hay un músculo que desciende el párpado. Desciende el párpado
porque uno deja de activar el tercer par craneal en esa esfera. Y es cuando nos quedamos dormidos. Va cayendo, vamos a decirlo, por gravedad. No por gravedad, sino porque deja de contraerse. Pero el tercer par craneal también se encarga de un músculo intrínseco, de un músculo liso, no estriado, que es el iris. Y tiene una inervación parasimpática. Por lo tanto, me genera midriasis. Entonces, ahí tenemos solamente al tercer par en redondeado, está circulado, están los músculos inervados por el tercero y básicamente el movimiento que hace. Y este es el músculo elevador del párpado, que es el quinto músculo que inerva. Claro, ya no está en el ojo, está, digamos, en la órbita. Y ahí tienen la ramita que va justo al elevador del párpado. ¿Qué pasa cuando hay una lesión del tercer par? Fíjense en la jovencita, creo que es una mujer, la foto del medio. Hay una caída leve, pero distinguible del párpado, por lo tanto la hendidura palpebral se ha achicado en relación al ojo derecho, y en este otro caso de este señor, ambas hendiduras palpebrales se han achicado de una manera simétrica, es una miastenia, no tiene que ser exacto por igual ambos párpados caídos, pero si lo comparamos con la figura, la fotito, el dibujito de arriba, en donde las dos hendiduras palpebrales son simétricas, eso es básicamente lo que tenemos todos, un igual tamaño de hendiduras palpebrales. En una lesión completa del tercer par craneal, por la causa que fuese, obviamente cuando el paciente esté con los ojos abiertos va a haber una mala alineación de los dos globos oculares y las imágenes se van a entrecruzar. El paciente nos dirá veo doble, diplopia. Luego hay una ptosis del párpado porque el tercer par craneal completamente se dañó. Como el recto interno no funciona, no hay quien le haga contrapeso al recto externo. El recto externo es el único que funciona. Por lo tanto, el ojito se va para afuera porque no hay el contrapeso. ¿Y qué pasará con la pupila? Entrará en midriasis porque no está funcionando el parasimpático que me haga el contrapeso al simpático. Si hay alguna duda, me interrumpen y hablan. El cuarto par craneal, también llamado patético o troclear, es un nervio que inerva al oblicuo mayor. A veces también se le llama oblicuo superior. Y ese es el nervio craneal, el único nervio craneal que sale por atrás del tronco encefálico y se dirige hacia adelante, bordea, abraza el tronco encefálico y se va hacia adelante para ir a inervar el oblicuo mayor. ¿Y qué es lo que hace este músculo? A ver, trata de llevar el globo ocular hacia adentro y hacia abajo. Hacia adentro y hacia abajo. ¿Hacia dónde apuntan nuestros ojos cuando estamos leyendo un papel o el celular delante de mi pecho? Hacia adentro y hacia abajo. Ahí está trabajando el cuarto par. ¿A dónde miramos o a dónde se dirigen los ojos cuando estoy bajando unas escaleras? Hacia abajo, casi hacia mis pies, hacia adentro y hacia abajo. Entonces, cuando una persona diga, oiga, tengo problemas para bajar escaleras porque cuando miro hacia ahí, hacia las escaleras, veo doble o veo borroso, probablemente sea una lesión del cuarto par craneal. Es un nervio muy largo y por lo tanto frágil ante cualquier síndrome de hipertensión endocraneal. El cuarto par craneal, si ustedes también miran y recuerdan, no sale por el mismo lado, cruza hacia el otro lado y sale por atrás. O sea, hay una inervación contralateral. Entonces es importante cuando uno quiera interpretar las lesiones. Acuérdense ustedes que antes que aparezca la resonancia magnética y vemos las lesiones chiquititas, el semiólogo se caracterizaba por precisar dónde podría estar una afectación solamente evaluando estas cositas que estamos conversando. Luego tenemos el sexto par craneal, que es el motor ocular externo, que solo se encarga del recto externo y que lo que hace es llevarme el ojo hacia afuera, ¿no? El recto externo hace eso. Y
bueno, cuando se lesiona, tengo la incapacidad de llevar el ojo hacia afuera. Por lo tanto, el único que funciona es el recto interno. No hay quien le haga el contrapeso. A diferencia del otro caso, acá el ojito se va hacia adentro, como el ojo derecho de este paciente, como estamos viendo en esta figura. Y cuando uno quiere evaluar los movimientos conjugados, ya hemos dicho, no es ojo por ojo, son los dos ojos a la vez, y le pedimos que, por ejemplo, mire hacia la derecha, hacia la izquierda, y ya ustedes están viendo que trabajan diferentes grupos, diferentes músculos de cada ojo, dependiendo hacia dónde estamos viendo. ¿Qué pasa cuando hay una lesión no periférica, sino dentro del tronco encefálico? Miren ustedes, lo que estamos tratando de mostrar en esa figura es todas las conexiones que hay de un lado y del otro y entre los nervios, tercero, cuarto y sexto, para que puedan estar coordinados y entre ellos se organicen, y cuando yo quiera mirar, por ejemplo, hacia la izquierda, el sexto par del ojo izquierdo trabaja, el tercero del ojo derecho trabaja, ¿no es cierto? Todo eso está interconectado por fibras, por haces, dentro del tronco encefálico. Cuando hay una lesión dentro del tronco encefálico, se perturba la motilidad conjugada y se denomina las lesiones internucleares, porque está dañando, creo que gráficamente se ve muy bien, las conexiones de los núcleos, de los oculomotores. Quinto par craneal, nervio trigémino, un gran nervio sensitivo, poco componente motor, pero es un nervio mixto, sensitivo y motor. Ahí tienen el núcleo, es un núcleo muy largo, agarra bulbo, agarra protuberancia y sale el nervio a través de la protuberancia. Y con sus tres ramitas, por eso se llama trigémino, una rama llamada oftálmica, maxilar superior y maxilar inferior o mandibular, en su porción sensitiva, en lo azulito. Pero también tiene una rama motora, la vamos a ver después. En lo sensitivo, esta es la zona facial que inerva el trigémino. En verde, todo lo que es la primera rama. Fíjense que el ojo está inervado por la primera rama del trigémino. Ojo, córnea, o sea, cuando digo ojo me refiero a córnea, conjuntiva, párpado, etc. Luego en celeste tenemos la rama maxilar y en rojo la rama mandibular. Fíjense ustedes que la orejita no se está inervando por el trigémino. ¿Cómo se evalúa? Como más o menos se ha dicho en práctica y quizás en una teoría, mitad de cara de un lado, mitad de cara del otro. Tenemos varias modalidades de sensibilidad, dolor, temperatura y tacto simple, tacto grosero, tacto superficial, tacto protopático. Y este último suele evaluarse o con una brochita, o con el pulpejo del dedo, o con una torundita de algodón. Y ya saben ustedes que hay que ir preguntándole si siente, no siente, siente, y si siente igual que en el otro lado para ver las simetrías, etc. Perdón. Y la función motora parte de un núcleo chiquito, fíjense en azul el núcleo grande del trigémino, pero el núcleo motor es muy chiquitito y va a inervar tres músculos, cuatro en realidad. El macetero, que está ahí mostrado en el cráneo, el temporal y los pterigoideos, interno y externo. ¿Qué hacen esos músculos? Son los músculos masticatorios. Son los músculos que usamos todo el tiempo nosotros para masticar, desde un pedacito de galleta, un chicle o un pedazo grande de carne. ¿Cómo se evalúa la función motora? Bueno, le pedimos que apriete los dientes y vamos palpando el músculo. Si ustedes lo hacen ahorita y aprietan fuertemente los dientes, verán cómo se distingue con los dedos el macetero, el temporal también. Lo van a percibir mejor si dejan su dedo en el macetero o en el temporal y aprietan los dientes, abren la boca, aprietan los dientes, abren la boca y ven cómo se contrae, se relaja, se contrae, se relaja. Ver la fuerza de la mandíbula, le pedimos que abra, cierre la boca y que haga estos movimientos de lateralización, porque ahí están trabajando los pterigoideos. Los pterigoideos para la masticación no son tan importantes, sí para la lateralización de la mandíbula, llevarla de un lado a otro. Ahí sí trabaja y ese movimiento se llama diducción.
¿Cómo se puede afectar el trigémino? Bueno, a veces da un dolor, hay una neuralgia, a veces es una neuralgia idiopática, a veces hay algo que está comprimiendo al trigémino y me da un dolor. Eso se llama neuralgia del trigémino, que es un tipo de dolor neuropático. O me puede afectar el herpes zóster. El herpes zóster, ustedes saben, es el virus de la varicela zóster, que si nos dio varicela alguna vez, el virus se queda viviendo el resto de nuestras vidas en los ganglios sensitivos. ¿Se queda viviendo en el ganglio del trigémino? Por supuesto. Algún día puede aflorar y me da una especie de varicela localizada que se llama herpes zóster, como en el pobre caso de esta señora. ¿Cuál es el problema de esta señora? Que también me va a afectar el herpes y ahí se está viendo en el globo ocular. Y eso es bien complicado. Bueno, hay que tratarlo, cuidar el ojo, etcétera. O puede haber malformaciones congénitas en donde uno nace con una malformación angiomatosa, venosa, como en esta enfermedad que se llama la enfermedad de Sturge-Weber. Pero la parte motora también se puede afectar y básicamente la persona nos va a decir que no tiene fuerza, que se cansa para masticar, que ya no puede masticar. Y eso suele verse en miastenia gravis o en la esclerosis lateral amiotrófica, que es una enfermedad de la motoneurona. En clínica lo veremos. Puede haber un apretamiento forzado, involuntario, propio de un tétanos. Sí, a eso se llama trismus. O puede haber algunos movimientos involuntarios que afectan solo la mandíbula. Eso también lo veremos en clínica. Séptimo par craneal, el nervio facial. Nervio complejo, nervio importante. Está constituido por el nervio facial propiamente dicho y otro nerviecito accesorio que se llama el intermediario de Grisberg, que contiene información sensitiva y parasimpática. El recorrido lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Vamos a verlo ahí. A ver, traten de seguirme. Arriba a la derecha está el tronco encefálico, el núcleo del facial y sale el nervio. Sale el nervio, pero el nervio está dentro del cráneo. Tiene que venir hacia acá, hacia la cara, a inervarme los músculos faciales. ¿Cómo sale? Primero pasa, fíjense ustedes, por este hueso, que es este hueso temporal, y sale finalmente por un agujerito que está entre la apófisis mastoides y la apófisis estiloides. La apófisis estiloides es esa puntita que se ve del hueso. Ese es el agujero estilomastoideo. Y de ahí el nervio ya está libre, viene hacia acá, hacia todos los músculos faciales, los músculos de la mímica. Recordemos este trayecto intraóseo. Recuerden ustedes, está metiéndose por un conducto del hueso para salir hacia afuera. Sigamos. ¿Cómo se evalúa el nervio facial? Es parte de la función motora. Le pedimos que levante las cejas, que arrugue el ceño, que frunce el ceño, que cierre los ojos, porque una cosa es que caiga el párpado y otra cosa es pedir que cierre fuertemente los ojos. Cuando uno cierra fuertemente los ojos, como está haciendo la chica arriba a la derecha, el que está funcionando es el orbicular de los ojos, que es el facial. Luego que nos muestre una sonrisa para ver que se marque muy bien el surco nasogeniano, que nos muestre los dientes, que infle los cachetes sin que se le escape el aire, y ahí estamos viendo la fuerza de los buccinadores que son inervados por el facial, y la fuerza de los labios, o sea, el orbicular de los labios, para que no se escape el aire. Y ahí estamos evaluando no solo la función motora, sino específicamente una parte anatómica, que es el nervio facial. ¿Cómo se puede afectar el nervio facial? Bueno, lo más frecuente, una parálisis facial. Y acá claramente estamos viendo que esta jovencita tiene una asimetría del rostro. Una asimetría en donde el lado derecho está comprometido, los pliegues de la frente se han borrado, el surco nasogeniano derecho está atenuado y cuando nos hace un gesto de sonreír, no solamente el surco nasogeniano derecho no se ve, por lo tanto se marca muy bien el izquierdo, sino los músculos, en la porción del orbicular de los labios del lado derecho no tiene fuerza y por lo tanto la sonrisa se va hacia el lado izquierdo. Típico hallazgo de una
vulgar y silvestre parálisis facial periférica, que en la gran mayoría de los casos es de origen viral. Cuando esta persona puede haber sido la señorita, esta u otro, le pedimos que que cierre fuertemente los ojos. Normalmente cuando uno cierra los ojos, las pestañas se ocultan. Pero cuando hay una debilidad, fíjense ustedes cómo la pestaña del lado derecho se visualiza. Y esto se llama el signo de Suqués. O cuando no logramos cerrar los ojos, no se logra y se quedan entreabiertos, el globo ocular por compensación tiende a irse hacia arriba, ¿no? Para no ver la luz, porque quiero cerrar los ojos. Y esto se llama el signo de Bell. Y bueno, en el otro lado a la derecha estamos viendo el surco nasogeniano atenuado, borrado, desaparecido, propia de las parálisis faciales. Esto, a ver, amerita una explicación en otro momento, pero solamente quiero decirles lo siguiente. Regreso acá. Cuando yo tengo una lesión del nervio facial, o sea, del núcleo hacia la cara, tengo un compromiso de la totalidad de la mitad de la cara, desde la frente hasta el mentón. Pero cuando yo tengo un compromiso de la primera neurona que va a ir a inervar el facial, o sea, desde la corteza hasta el núcleo del tronco, la frente no se afecta. Hay una explicación anatómica que no puedo hacerlas ahorita, tiene que ver con la doble inervación que viene de un lado y del otro. Pero recuerden, si la parálisis facial es de ojo para abajo y la frente no se ha comprometido, la lesión es de la primera neurona. Si está toda la cara, como hemos dicho en los ejemplos anteriores, toda la mitad de la cara es parálisis facial. Pero el nervio facial tiene un componente sensitivo también. ¿Qué parte sensitiva? La oreja, el pabellón auricular, o sea, el oído externo. Y esta zona se llama la zona de Ramsay-Hunt. Y tengo que evaluar la sensibilidad como cualquier otra parte, con una torunda de algodón, pasando mi pulpejo del dedo o una brochita. Pero el nervio facial tiene también una función sensorial, no digo sensitiva, sensorial, o sea, de uno de los sentidos. ¿Cuál sentido? El gusto. ¿Y en qué parte tiene el gusto? ¿En toda la lengua? No, en los 2/3 anteriores de la lengua. Una mitad del facial derecho, una mitad del facial izquierdo. ¿Qué cosa es el síndrome de Ramsay-Hunt? Cuando me da un herpes zóster en el facial, pero no en la parte completamente motora, sí la afecta la motora, sino en la parte sensitiva. ¿Y dónde aparecerá entonces las vesículas herpéticas? En la zona de inervación sensitiva del facial, o sea, el pabellón auricular. Pero como es severo este compromiso, también me daña la parte motora, porque están juntitas, y la parálisis facial periférica con compromiso del oído por vesículas herpéticas se llama el síndrome de Ramsay-Hunt. Que dicho sea de paso, hace algunos pocos años lo tuvo un famoso. Justin Bieber, si ustedes recuerdan la noticia, tuvo un síndrome de Ramsay-Hunt, estoy hablando de 2 o 3 años atrás, quizás 4. Bueno, octavo par craneal. El octavo par craneal tiene dos funciones. Una función vestibular, equilibrio, una función coclear, audición. Entonces vean que hay un nervio auditivo, un nervio vestibular que van juntos, se llama octavo par craneal, y tienen la parte del oído interno, en donde está la cóclea y los conductos semicirculares. Esta es otra forma de verlo. Hacia la izquierda están los núcleos vestibular y coclear a nivel de protuberancia baja, casi en bulbo, y el nervio coclear, el nervio auditivo, vestibular y los componentes propios. Toda la porción auditiva sí tiene una representación cortical, áreas 41-42 del lóbulo temporal. La función vestibular del equilibrio no va a la corteza, se queda en niveles inferiores, o sea, no tiene una representación cortical. El noveno par craneal
es el glosofaringio, que se encarga de varias cosas. Por ejemplo, de la inervación sensitiva del tercio posterior de la lengua. Lo anterior es el facial. Tiene una función motora que va al elevador de la faringe, que tiene que ver con la fonación y la deglución. Tiene un componente parasimpático, sí, va a la parótida, por ejemplo, para descargar saliva. Y tiene una función gustativa. ¿De qué parte de la lengua? Lo que quedaba pendiente, porque los dos tercios anteriores eran del facial y el tercio posterior acá sí le corresponde al trigémino. Perdón, al glosofaringio. ¿Cómo se evalúa? Bueno, una de las mejores formas no solamente es escucharlo hablar, preguntarle si tiene problemas de deglución, sino generar el reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso, tal cual se está mostrando ahí, es con un hisopo largo, tocamos el velo del paladar de un lado o del otro, a veces la úvula, o sea, la parte medial, y ver si la persona tiene esa sensación nauseosa propia del nervio glosofaringio. Y el gusto también tiene una representación cortical, pero esto es a nivel parietal, en el área 43 de Brodmann. Ahí donde están viendo el dibujito rosadito, esa es. Ahí va y se integra todo, del facial y del glosofaringio. 2 tercios anteriores, tercio posterior. Todo se va al núcleo gustativo y de ahí sube a la corteza. 10º par craneal, o vago, o neumogástrico, o como se llamaba hace muchas décadas, cardiorreno-neumoentérico, porque va a muchas de las vísceras que están abajo, respiratorias, cardíacas y abdominales. Hay 3 núcleos grandes, vulvares, el núcleo ambiguo, el núcleo dorsal del vago y el núcleo solitario. Todo esto es neuroanatomía, no vamos a perder mucho tiempo en eso, pero vean ustedes que el nervio vago va a inervar vísceras, básicamente. Es la parte parasimpática, es la parte vegetativa, es la parte autonómica, es la parte automática de todos estos órganos que nosotros no controlamos, voluntariamente digo, ¿no? Corazón, respiración, digestión, etc. ¿Cómo se explora? Nuevamente, escuchándolo hablar y preguntando si hay problemas de deglución. Le pediremos que diga A largamente, a ver si la voz sale normal, escuchar el timbre, ver si cuando dice A se elevan los velos del paladar, se eleva la úvula, que es lo que normalmente debería haber o debería verse. 11, 11º, nervio espinal, también llamado nervio accesorio. Es un nervio puramente motor, solo motor, y va a inervar 3 músculos. El esternocleidomastoideo, que es el que me permite rotar la cabeza a la izquierda o a la derecha, el trapecio, que es un gran músculo que me permite elevar el hombro, pero también hay un músculo muy importante, chiquitito, que es el intrínseco de la laringe, que es realmente el que inerva cuerdas vocales. En la cuerda vocales, si ustedes se dan cuenta, lo inerva el 9, lo inerva el 10 y lo inerva el 11. ¿Cómo evalúo yo la parte muscular? Bueno, le pido a la persona que gire la cabeza a la derecha. Y como estamos viendo ahí, al girar a la derecha, el que se está contrayendo es el esternocleidomastoideo izquierdo. O sea, cuando usted gira la cabeza a la derecha, es el esternocleidomastoideo izquierdo el que se contrae y al revés. Y para evaluar el trapecio, pues le pediré que eleve los hombros, un hombro primero, el otro después, y después veré si la fuerza es buena, tal como está haciendo el médico ahí. El hipogloso, 10º y último par craneal, también es un nervio exclusivamente motor, va a inervar todos los músculos de la lengua. No sé si una de las preguntas del examen podría ser ¿cuántos músculos hay en la lengua? No sería una pregunta semiológica, sería recordatorio, pero les invito a que averigüen o repasen cuántos músculos son inervados por la lengua. Y lo que tenemos que ver es cuando el paciente abre la boca, ver si la lengua está central, simétrica, con una buena contextura, o sea, un buen trofismo, que no se desvía para un lado ni para otro, menos que cuando la saque se desvíe para un lado o para otro.
Aquí, por ejemplo, en esta foto estamos viendo que una de las mitades de la lengua está atrófica y la puntita obviamente lateralizada hacia el lado atrófico. Como en este caso, más atrofia, tirado hacia la derecha, en el otro tirado hacia la izquierda, todo eso es anormal, obviamente. ¿Por qué que es anormal? Porque he practicado con mi familia y he mirado muchas lenguas cómo se saca y sé que es central, ¿no es cierto? Va hacia adelante. Ok, hasta ahí hemos terminado los pares craneales. Pero yo les había dicho en algún momento que la función refleja es muy importante porque los reflejos, los que sean, evalúan arcos reflejos que no son más que estructuras anatómicas. Entonces, en tronco encefálico y en lo que a pares craneales corresponde, hay algunos reflejos que vale la pena comentar. No son los únicos, pero vale la pena comentar. El fotomotor, el consensual, el corneal y el vestibular. Empecemos por el primero, el reflejo fotomotor. A ver, sobre la izquierda tenemos una pupila grande porque la persona está en un ambiente oscuro, hemos apagado la luz del consultorio y obviamente a cualquiera de nosotros nos pasaría esto, entramos en midriasis. ¿Para qué? Para que entre toda la luz posible y yo pueda ver. Pero inmediatamente la alumbro con la linterna. Entonces, ¿qué pasa? Hay una miosis. Ha funcionado el parasimpático, ¿no es cierto? Muy bien, eso es lo que buscamos en el reflejo fotomotor. Pero como les vuelvo a decir por décima vez, no es hacer reflejos por reflejos, sino saber qué estoy interpretando. Entonces, cuando viene la luz impacta en la retina y la retina es segundo par craneal. El segundo par craneal va a ir hacia el mesencéfalo, va a ir hacia atrás, hacia el colículo y hace una conexión con una interneurona. Interneurona que va a ir a conectarse con el núcleo de Edinger-Westphal. ¿Qué es el núcleo de Edinger-Westphal? Es el núcleo parasimpático del tercer par craneal. Entonces va a salir la neurona, que es parte del tercer par craneal, y va a ir directamente al iris para cerrarse. Espero que me entiendan bien. Estimulo con la luz, entra por el nervio óptico, segundo par craneal, sale por el tercer par craneal. Claro, su rama parasimpática, pero es el tercer par craneal y se cierra la pupila, ¿no es cierto? Entonces, si el reflejo fotomotor es correcto, yo estoy diciendo, ok, segundo y tercer par intacto, del lado que estoy estimulando, intacto. Ya me da una idea que hay integridad de ese circuito. Pero tenemos el reflejo consensual. ¿Y qué es el reflejo consensual? Que cuando yo estimule con la luz el ojo izquierdo, en simultáneo la pupila derecha también se cierra. ¿Por qué se cierra? ¿Por qué se contrae? Regreso al anterior. Fíjense ustedes que esa interneurona va a los dos núcleos de Edinger-Westphal, de un lado y del otro, del lado ipsilateral donde le corresponde actuar y del lado contralateral. Y obviamente, ¿qué pasa cuando va al lado contralateral? Lo estamos viendo ahí arribita a la derecha. Hace que el núcleo de Edinger-Westphal y su tercer par craneal vaya a cerrar también la pupila del ojo contralateral. Entonces, cuando yo estimulo con una luz el ojo derecho y veo que a través del reflejo consensual se cierra la pupila del ojo izquierdo, estoy diciendo que el segundo par craneal del derecho está bien y el tercero del otro lado está bien. Entonces, eso es lo que uno evalúa con los reflejos consensuales. Vuelvo a decir, no es algo ambiguo, gaseoso. Ah, el reflejo está bien. No, no, no. El reflejo está bien significa que hay integridad de ese arco reflejo. Espero que hayan entendido. ¿Qué es el reflejo de acomodación? A ver, ustedes ven hacia lo lejos, vamos a decir a 30 metros, están viendo, no sé, un perrito, ¿no? Entonces han enfocado sus globos oculares, su pupila y su cristalino se ha acomodado para ver a la lejanía. Pero de pronto ustedes se ponen su lapicero delante de su nariz y quieren ver el lapicero delante de su nariz. ¿Qué es lo que hacen? Acomodan todo para enfocar ahora al lapicero, que está a 10 centímetros de su nariz. ¿Qué sucede? Los globos oculares convergen.
Pero ¿por qué los globos oculares convergen hacia adentro? ¿Cómo convergen? A través de los rectos internos. ¿Quién funciona con los rectos internos? El tercer par craneal. ¿Pero por qué el tercer par craneal se ha activado? Porque mi foco tiene que adecuarse en el lapicero. ¿Pero cuál foco? El de la mácula, el del nervio, el del segundo par craneal. Entonces, el reflejo de acomodación es la integridad del segundo par craneal y el tercer par craneal en simultáneo en sus componentes de los músculos rectos internos. Ahora, no solamente eso sucede. El iris se acomoda, el cristalino se acomoda. Por eso hemos puesto esa figurita arriba a la izquierda, porque también hay cambios de acomodación para enfocar mejor. Todo es reflejo. Uno no lo hace voluntariamente, claro. Quiere enfocar la visión en el lapicero, pero todo es automático. El reflejo corneal, tremendamente importante. Con la puntita de un algodón, no con el hisopo completo, sino con la puntita del algodón que está en el hisopo, por un costadito se le dice a la persona que vamos a tocarle la córnea y rozamos muy superficialmente la córnea. ¿Y qué va a pasar? Que la persona, por su acto reflejo, cierre los ojos, parpadee y cierre los ojos. Y eso es el reflejo normal. ¿Qué estoy evaluando? Cuando yo toco la córnea, es un estímulo táctil, sensitivo. ¿Quién me inerva la córnea? El quinto par craneal. ¿Quién me cierra los ojos? El séptimo par craneal. Entonces, cuando el reflejo corneal está presente, estoy diciendo, ok, integridad del tercero, perdón, del quinto y del séptimo de ese lado. Pero también es hay una respuesta bilateral, ¿eh? O sea, es una especie de reflejo consensual. No se llama consensual, pero hay una respuesta bilateral. Y ahí se acabó, sí, ahí se acabó. Sí, es los reflejos que realmente vale la pena, vuelvo a decir, que un médico general conozca. La misión de nosotros en este curso es lo mínimo de neurología que debe saber un médico general. ¿Preguntas al respecto? ¿Están ahí? Sí, doctor. Pero, cuéntame, a ver. Voy a prender mi cámara para... Lo puedes usar acá mientras comparto la pantalla. Dejar de compartir. Bueno. Listo, a ver. ¿Qué fue? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo en orden? Sí, ya se quieren ir, ya dimos por satisfecha, por dada esta clase. Todo en orden, doctor. Sí, ahí veo que aplauden, ya le he dicho nada de aplausos. Bueno, pues nada, nos queda una clase por recuperar. Me encantaría que fuese presencial, pero si no fuese presencial, la podemos hacer por acá virtual. Pero como es la de movimientos involuntarios y todo es videos de movimientos involuntarios de pacientes, tenemos que tener un compromiso de honor, ustedes y yo, de que no me pueden grabar esta clase y difundirlas después por otro lado. El componente de texto se los mando, pero no los videos. Si hay ese compromiso, podríamos hacerla virtual.